No, pero igual de eso se trata, de poder hacer esas asociaciones acá y ver que esto pues es algo que está tangible para nosotros. Es súper chévere esto. Por acá me están haciendo otra pregunta que me parece bien importante. Me están diciendo que si estos liposomas son los que están involucrados en procesos de endocitosis y exocitosis. Y aquí es importante tener en cuenta que esto es algo externo a la célula. Muy chévere la asociación, porque el proceso de endocitosis y exocitosis tiene que ver con vesículas, que son hagan cuenta un liposoma, pero eso es más natural, eso viene desde la célula. Un liposoma es algo que yo estoy produciendo, que yo estoy sintetizando de manera artificial. Entonces son dos cosas diferentes, pero me encanta que estés haciendo la asociación en cuanto al sistema de endocitosis y exocitosis de la célula. ¿Listo? Ivonne. Profe, no entendí. Entonces, digamos, cuando hablamos de liposomas no vamos a hablar de endocitosis ni exocitosis porque no son vesículas como producidas por el cuerpo. Exactamente, Pero es como el mismo exactamente. mecanismo. No, no, porque cuando yo estoy hablando de un liposoma, yo no estoy diciendo que eso se esté endocitando. Vamos a ver, por eso ustedes ahorita no tienen la claridad no tienen, digamos, la base conceptual para poder discernir entre qué es una endocitosis y qué es una fusión de membrana, pero la van a tener. Y cuando hablemos de ese proceso de endocitosis, ustedes se van a dar cuenta que es que no es como simplemente que se fusione la célula y el liposoma y entre. No, la endocitosis tiene otras características y es muy señalizada. Entonces, por eso no es lo mismo. ¿Sí ves? Lo mismo en la exocitosis. Entonces, por eso son dos cosas diferentes. Esto es un Ok, pero al mecanismo. principio... Ay, qué pena, profe, te interrumpí. Dale, ¿el principio qué? Pues, o sea, sería igual que el liposoma entre a la célula. Pero no va a entrar con el mecanismo de endocitosis. Es un mecanismo diferente. Cuando hay una endocitosis, hay un endosoma temprano, un endosoma tardío. O sea, es diferente. Un liposoma entra, suelta y Ok. ya. ¿Sí ves? Es Ah, diferente. ok. Lo vamos a ver más Listo. adelante. Lo que pasa es que les puede generar ahorita confusión porque, como les digo, no está la base conceptual, pero la vamos a tener más adelantico. Entonces, Vale, chévere que listo. hagan esa Gracias, profe. asociación. Listo. Chévere que hagan esa asociación para poderla aclarar más adelante. Está súper. Entonces, listo. Yo creo que esta definición del liposoma está más que clara. Aquí estamos hablando de una vesícula que nosotros podemos utilizar como una herramienta de liberación de fármacos, de moléculas, de ADN, lo que queramos liberar dentro de la célula. Gracias a esto se crea gracias a que conocemos la estructura de la membrana, ¿listo? Entonces nosotros podemos sintetizar una vesícula artificialmente y ponerle todo lo que nosotros queramos de señalización en su membrana externa, sí, que estaríamos hablando por este lado, por aquí, podríamos poner todas esas moléculas que me pueden señalizar y decirles a ese liposoma, vea, usted va para el hígado, ¡pum! Y lo pone ahí. ¿Listo? Entonces, esa es una nanopartícula que nos permite hacer liberación de diferentes moléculas y está ahora siendo muy útil en los diferentes campos que ustedes mencionaron. Me gustó mucho los aportes que hicieron en cuanto a esta parte. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahorita entonces de la distribución asimétrica de los lípidos de membrana. Entonces, de los fosfolípidos sobre todo, principalmente fosfolípidos. Nosotros hemos hablado entonces que hay una composición diferente de lípidos, de proteínas y de carbohidratos en una membrana. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de una membrana particular, por ejemplo, aquí en este caso tenemos una membrana donde pues nos están diciendo el porcentaje total del lípido, o sea, del fosfolípido específicamente. Tenemos acá la parte citosólica y aquí la parte exoplásmica y aquí las proporciones que tenemos de cada lípido de membrana, ¿sí? Que sería esta parte. Si ustedes se fijan, entonces vamos a tener diferentes, ay, pues madre, esperen un momentico que se abre el chat. Vamos a tener diferentes proporciones de estos fosfolípidos de membrana. Hacia la parte exoplásmica tenemos, por ejemplo, aquí más esfingomielina. ¿Qué nos puede decir esto? Que esto podría ser una célula axonal, ¿sí? Que tenga más recubrimiento de esfingomielina para protección de las cargas que puedan estarse liberando en ese proceso de sinapsis. Por otro lado, tenemos más fosfatilcolina hacia la parte exoplasmática, diferente hacia la parte citosólica. El colesterol está en la misma proporción, pues por la ubicación en la que ella está, ¿no? El colesterol está en el medio de esas membranas. Y tenemos aquí fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y fosfatidilserina, que están más aumentadas su concentración hacia la parte citosólica. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque los fosfolípidos de membrana
tienen diversas funciones. Diversas funciones y en algunos casos, y vamos a hablar de este caso particular más adelante cuando hablemos de señalización, están involucradas en el mecanismo de señalización en sí. Pueden funcionar como segundos mensajeros, o sea, ayudar a mandar el mensaje hacia la parte intracelular. Un mensaje externo para que haya una función. Entonces, los diferentes fosfolípidos de membrana van a estar distribuidos de manera muy asimétrica, tanto en la membrana externa como en la membrana interna. Entonces, no siempre vamos a tener la misma composición de lípidos, así estemos hablando de la misma membrana, es decir, la misma célula, la misma región. La membrana externa puede tener una composición de fosfolípidos diferente a la membrana interna. Y eso es lo que debemos tener como en mente, es la parte conceptual pues, que necesito que tengamos allí para recordar. La otra pregunta, ¿qué es un oligosacárido y cómo se unen con las proteínas de membrana? ¿Cómo se relacionan con los tipos sanguíneos humanos? Natalia Forero. Profe, una pregunta. Exoplásmico, entonces, exoplasmático, entonces se refiere a la parte exterior y Sí. citosólfico a la parte interior. Sí, entonces es como que yo tengo, y exoplásmico también, como lo dijiste ahorita, no hay error ahí. Esta es la célula, ¿sí? Y esta es la membrana. Entonces voy a tener un espacio exoplasmático y un espacio citosólico. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo. Isabela. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Podemos decir entonces que la función de la célula también puede depender de los componentes que tenga esta membrana? Claramente, claramente. O sea, la función de la célula está supeditada a esa estructura. Recuerden cuando empezamos a hablar de la primera parte de la clase que tuvimos, la primera clase que tuvimos, cuando yo les decía que era necesario conocer la estructura para entender la función. Es eso. O sea, la célula va a tener una función determinada de acuerdo a la estructura que tiene. Entonces, muy buena asociación que estás haciendo ahí. Súper. Tatiana. Gracias, profe. Profe, pues era para responder que es un oligosacárido. Súper, dale, porfa. Pues son carbohidratos cortos y hidrófilos y ramificados, y pues estos se encuentran en las glucoproteínas y pues tienen una composición variable. Y se unen con las membranas de proteínas por dos tipos de enlaces, si no estoy mal. Enlaces N-glucosídicos y los enlaces O-glucosídicos. Súper, Tatiana, muchísimas gracias. María Juliana. No, profe, pues también los ha caído, pero pues yo creo que Tatiana dijo todo. Y pues además de eso, era decir que pues los oligosacáridos, pues los lípidos de la membrana, pues forman un gangliosio y pues estos son los que determinan en parte pues los tipos sanguíneos. ¿Cómo se determinan esos tipos sanguíneos? Exacto. Pues digamos, yo tengo anotado que pues digamos, el tipo sanguíneo A va a tener una composición específica que es un gangliosio tipo A con 2 N-acetilgalactosamina, una glucosa y 2 galactosas y una fructosa. Y pues el tipo sanguíneo B pues tiene diferente y así con el tipo sanguíneo que carecen pues de ciertas composiciones que tienen el A y el B. Listo. Muy bien, muchas gracias María Juliana. Juan Camilo, ¿podemos complementar algo más de lo que nos está contando María Juliana? Profe, En pues cuanto la a los verdad, tipos sanguíneos. yo iba a hacer una pregunta también de eso de los tipos Bueno. sanguíneos, si se dan las uniones entre enlaces covalentes, o sea, ahí entrarían los enlaces unidos por proteínas, formando glicoproteínas y glicolípidos, ¿cierto? Entonces, eso que como tal se unirían a los glóbulos rojos, ¿o a qué se referiría? O sea, las proteínas encontradas en los glóbulos como tal. Pero es que para diferenciar entre tipos sanguíneos no es una glucoproteína, sino un glucolípido. Por eso, entonces sería más los glucolípidos unidos por enlaces covalentes y así se diferencian. Esa era mi Exactamente. pregunta como tal. Sí, es así. Juan Camilo, ¿podemos completar un poco más la parte de grupos sanguíneos? Pues no, que justo con el tipo sanguíneo como es la
la unión de los oligosacáridos a lípidos o proteínas de una superficie celular, estos le van a dar la determinación antigénica, lo que damos como los grupos sanguíneos. Por ende, como definió mi compañera, creo que era el tipo A, ¿no? Que explicó su composición. Pues dicho eso, también se explica, le da como cierta individualidad o especificidad a los hematíes de este ser vivo, a las células sanguíneas de este. Y por eso hay fenómenos como fenómenos, ¿cómo se dice? Rechazar, por ejemplo, cuando es un tipo... Compatibilidad. Incompatibilidad, exacto. Que dichos antígenos como las defensas del ser detectan que la individualidad es diferente a la que expresan los oligosacáridos. ¿Cierto, profe, o no? Sí. De dichas hematíes, entonces por eso deciden atacar y provocar la incompatibilidad si no es del mismo tipo. Exactamente, claramente, exacto. Está muy bien. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahí tenemos un buen complemento. Yo voy a retomar acá lo que ustedes han explicado ya muy claramente. Simplemente es recordar que tenemos oligosacáridos, que son pequeños grupos de carbohidratos unidos, máximo 15, pues digamos, eso ya es un oligo. Un oligo es algo corto. Si pasa de eso ya es un polisacárido, ya es algo, una molécula más grande. Pero un oligo máximo 15 carbohidratos unidos para formar una molécula. Vamos a tener entonces que los carbohidratos se pueden unir tanto a proteínas como a lípidos. Y pues ya es muy fácil inferir, si hablamos de proteínas y tienen un azúcar, un carbohidrato unido, es una glucoproteína. Si es un lípido unido a los azúcares, pues tenemos un glucolípido. Entonces, como ustedes lo decían, glucosídico o glucosídico, dependiendo del aminoácido al cual se estén uniendo esos azúcares. Y cuando hablamos de los glucolípidos y los tipos sanguíneos, estamos precisamente, lo decían ustedes ahora, hablando de una detección antigénica. Básicamente lo que se está detectando cuando hablamos de antígeno es detectar una proteína. Bien, entonces cuando se detecta esa proteína, se está detectando es la enzima es una proteína que va a unir un tipo de azúcar en ese oligo específicamente. Entonces podemos tener para los grupos sanguíneos tipo B, se está uniendo la galactosa en su última parte, pues en su último extremo. Entonces hay una enzima que pone la galactosa y esto es lo que se detecta allí. Hay otra enzima que va a detectar la N-acetilgalactosamina, que eso sería para el grupo sanguíneo A. Cuando hablamos del grupo sanguíneo AB, estamos hablando que tiene tanto galactosa como N-acetilgalactosamina. O el tipo sanguíneo O, donde solamente, pues donde no tenemos ni galactosa ni N-acetilgalactosamina. Los azúcares en sí nos están dando dos cosas principales en la célula: protección química física en algunas ocasiones, y dos, señalización celular, pues determinar la identidad de la célula. Y lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de las selectinas, que detectan también azúcares para poder reconocer células que son similares a ellas. Entonces eso lo vamos a retomar más adelante. Muchísimas gracias por esas intervenciones y esos aportes súper complementarios. Allá está. Por acá me están escribiendo porque me escriben una pastoral. Bueno, por acá me está diciendo, dime. Dice que determinaba la protección ¿para qué? Química o física. En las células endoteliales gástricas vamos a tener una mucosa donde vamos a tener allí una buena cantidad de glucocálix haciendo protección de la célula a nivel químico. Gracias, profe. Listo. ¿Quién me preguntó? Yo, profe Estefanía Rojas. Estefanía. Yo sí decía esta voz, no la he escuchado hoy.
Y me están compartiendo algo interesante, y es que me dicen, los oligosacáridos sirven como fuente de energía para el hombre, ya que tanto los oligosacáridos como los monosacáridos están en los alimentos altos en carbohidratos. También actúan como molécula de alta energía en el organismo, como la glucosa, ya que de ella se obtiene ATP. Ese es un punto bien importante que lo había olvidado ahorita. Yo creo que es el más común. Gracias, Pablo, por recordarme eso. Claro, esa es la tercera función de los carbohidratos, que es fundamental, obviamente proporcionar energía. Gracias, Pablo, por esa información. Entonces, proporcionar energía es un recurso energético estructural, ¿listo? O sea, identificación de células. Eso hacen los carbohidratos en las membranas. Vamos a pasar ahora a las proteínas de membrana. Fíjense que ya hablamos de lípidos de membrana, carbohidratos de membrana. Vamos a hablar ahorita de proteínas de membrana. Cuando hablamos de las proteínas de membrana, hablamos de tres tipos: proteínas integrales de membrana, proteínas periféricas y proteínas ancladas a lípidos. Esas son las proteínas que nosotros vamos a encontrar en la membrana. Obviamente, aquí lo estoy hablando de manera general, ¿no? Estoy hablándolo como que, pues dentro de las proteínas integrales va a tener un jurgo vamos a tener un montón de variedad de tipos de proteínas, ¿listo? Están englobadas en un tipo que son las integrales. No sé si me hago entender ahí. Básicamente, cuando hablamos de proteínas integrales de membrana, lo que tenemos que tener en cuenta es que son proteínas que están embebidas en la membrana plasmática, integradas en la membrana. Por lo tanto, esas proteínas siempre van a tener regiones hidrofílicas, o sea, que pueden interactuar con agua o con moléculas que son polares, ¿sí? Con moléculas polares, y van a tener también una región que solamente va a interactuar con los lípidos de la membrana, pero específicamente los ácidos grasos de la membrana. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de las proteínas integrales, siempre debemos entender que van a tener esas dos regiones, esas tres regiones hidrofílicas y regiones transmembranales que van a ser hidrofóbicas, por lo tanto es una molécula antifática. ¿Listo? Y vamos a ver que la mayor parte de esa proteína va a estar insertada a nivel transmembranal, va a tener un segmento transmembranal muy grande, ¿sí? En ese sentido. ¿Cuál es la función principal de las proteínas integrales? Pues realmente las proteínas integrales principalmente están funcionando como receptores en una célula. Y cuando hablamos de receptores, es que la función es sumamente importante, porque los receptores son los que detectan las condiciones externas para poder mandar el mensaje hacia la parte interna de señalización. Y eso es lo que hacen entonces las proteínas integrales. Generalmente son receptores. Por otro lado, pueden ser transportadores, canales, conductos iónicos que permiten transportar solutos a través de la membrana. ¿Bien? Generalmente es eso. Entonces, vamos a tener esas proteínas integrales teniendo una función sobre todo de señalización y transporte en esa membrana, en esas membranas en general, porque no solamente podemos hablar aquí pues de membrana plasmática. ¿Dudas hasta ahí? Sí, Isabela. Te iba a preguntar, cierto que en la difusión de iones, pues a través de la membrana, lo que tú decías, que muchas veces como que los iones se unen a proteínas integrales específicas para entrar, muchas veces como que no es a favor del gradiente, ¿cierto? Porque a veces necesitamos que los iones estén dentro de la célula a una cantidad mucho mayor que en el medio pues extracelular, ¿cierto? Esa es mi pregunta, no tiene que ser a favor del gradiente. Sí, exactamente. ¿Qué pasa ahí? Cuando no es a favor del gradiente, ya es un tipo de transporte diferente que se llama transporte activo. ¿Listo? Eso ya es un transporte que va a requerir energía. Y lo vamos a ver más adelante. Pero sí, no necesariamente tiene que ser pues transporte primario. Sí, o sea que la difusión de iones a través de la membrana es transporte activo. No necesariamente. Siempre va a ser así, en algunas, exacto. Hay unas bombas que son las que me van a transportar en contra del gradiente, pero hay otras que ya son canales que no transportan, transportan a favor del gradiente de concentración. ¿Listo? Entonces, la bomba genera el gradiente y el canal puede transportar aparte por difusión normal. Listo, gracias. ¿Listo? Lo vamos a retomar cuando hablemos de transporte a través de la membrana.
Bien. Vamos a hablar entonces que los lípidos de membrana que están interactuando con estas proteínas integrales pueden tener, digamos, pueden no hacerle nada a la proteína, o sea, estar ahí como un adorno. Y por otro lado, pueden tener los lípidos que sí van a modificar la proteína en sí. Entonces pueden modificar la función o pueden modificar pues ya, digamos, la estructura de la proteína. Entonces puede ser que los lípidos estén ahí parados sin hacer, pues, interactuando con la molécula normal, sin ejercer ninguna función o siendo actores principales, digamos, de la estructura de la proteína y moldeando de esa manera la función de la misma. Puede suceder también. ¿Listo? ¿Qué mecanismo tenemos a la mano para hacer, digamos, identificar la distribución de las proteínas integrales? Aquí vamos a hablar de un método específico, ahorita vamos a hablar entonces ya de varios métodos para yo estudiar la membrana. Entonces, el primero de ellos es la replicación congelada. La replicación con fractura congelada me permite poder separar dos membranas, o sea, la bicapa lipídica, separarla para poder mirar cuál es la distribución de las proteínas integrales. Cuál proteína está pegada a la membrana externa o si la proteína está pegada a la membrana interna de esa célula. Entonces, ¿qué se necesita ahí? Uno congela la membrana, luego le da un golpecito suave y separa la membrana para luego observarla en el microscopio y poder mirar dónde está, digamos, concentrada la mayor cantidad de proteínas, si en la membrana externa o en la interna, ¿bien? Y eso nos ayuda a caracterizar. Ahora, si yo quisiera tomar esa membrana que tengo acá y coger cada proteína para trabajarla, yo puedo disolver todos esos lípidos y luego pues empezar a trabajar, a mirar con esas proteínas pues que podemos encontrar. Acá nosotros podemos hablar, les hacía esta pregunta de por qué son necesarios los detergentes para solubilizar las proteínas de la membrana. Y también les preguntaba que cómo podrían determinarse la diversidad de las proteínas integrales en una fracción purificada de la membrana. Es decir, tengo una fracción de la membrana que la acabo de analizar por fractura congelada. Entonces, ¿cómo hago ya para mirar esa diversidad individual? María José. Hola, profe. Pues me gustaría Hola. hacer la primera pregunta. Dale. Pues bueno, estos detergentes son necesarios para la eliminación de esas proteínas de la membrana. Pues generalmente las integrales, ya sea por medio de, hay dos tipos de detergentes por lo que leí, que son los detergentes iónicos, y estos denaturalizan las proteínas. En cambio, los no iónicos como el tritón no modifican la estructura terciaria de la proteína. Y pues esto lo que permite es que como que el proceso de solubilización del uso de detergentes se puede realizar como diferentes análisis para determinar la composición de los aminoácidos, la secuencia o los tipos, la masa molecular, etc. Súper. Profe, te iba a preguntar una cosa. Por ejemplo, en el uso de los detergentes que son SDS, que denaturalizan la proteína, ¿normalmente es reversible o termina siendo completamente irreversible como para volverla a renaturalizar? Eso sí no lo tengo claro. Súper buena pregunta. No, claro, es completamente reversible. Yo puedo poner la proteína en presencia del detergente y después retirar el detergente, la proteína inmediatamente se va a volver a renaturar, se renatura nuevamente. Ah, listo, ¿Sí? profe, entonces sí o sea, no es irreversible. No es irreversible. ¿Por qué? Porque lo que hace, por ejemplo, en el caso del SDS, que es un detergente iónico, me altera la interacción electrostática entre los aminoácidos. Entonces él empieza a interactuar ahí, la despolimeriza. Si yo le quito el detergente, pero yo no altero la estructura primaria de la proteína, ¿qué va a pasar? Pues ellos empiezan a interactuar nuevamente y se pliega otra vez la proteína. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Listo, a ti. Ivonne. Profe, tengo una pregunta, es que no me quedó claro. El uso de detergentes al final es como para poder separar la bicapa lipídica y estudiarla por separado, pero no es como para yo quitarle las proteínas. O también la idea es quitar las proteínas. De hecho, lo que yo hago no es desaparecer la proteína, sino desaparecer el lípido. O sea, el detergente lo que va a hacer es disgregar la membrana plasmática. Rompe membrana y disgrega todo eso. Entonces, lo que me queda es la proteína. Yo rescato de ahí la proteína. Entonces, okay. Si yo tengo la proteína en un detergente que es iónico, pues va a pasar lo que estamos hablando ahorita, que se va a desnaturalizar la proteína porque va a romper. Mira que aquí, por ejemplo, podría empezar a interactuar y romper toda esta estructura terciaria.
Si por el contrario yo utilizo un detergente no iónico como el Tritón, pues entonces ahí yo ya sé que esa proteína va a poder mantener su estructura terciaria sin alterarse. Y entonces ahí es donde yo la puedo caracterizar o estudiar. Por ejemplo, si quiero hacer una difracción de rayos X, ahí yo la puedo mirar la estructura cómo es. Listo, profe. ¿Sí? Y uno podría también como pasar esa terciaria a la secundaria para estudiarla como sin el plegamiento. Claro, ¿O lo eso que ya no pasa es que ya cuando yo tengo una estructura primaria, yo le puedo quitar, puedo hacer lo que estábamos hablando ahorita. Saco en SDS, la manipulo, entonces para poderla liberar de la polimerizo. La polimerizo y luego puedo utilizarla. Muchachos, denme un momento, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Ahora sí, ¿en qué íbamos? ¿Qué estábamos diciendo? Te estaba preguntando, profe, que si uno puede coger y desplegar como la proteína en su estructura terciaria para estudiarla en la secundaria o así. Ok, entonces lo que te decía es que tú puedes hacerlo, puedes utilizar el detergente para despolimerizar la proteína y luego volverla, pues dejar que ella se pliegue por sí misma y hacerle una cristalografía de rayos X. Lo puedes hacer perfectamente y puedes trabajarla. Sí, no hay ningún problema. Uno podría trabajar de esa manera con la proteína, que no es fácil, sí, pero se puede. Pero entonces yo cojo la terciaria y la paso de una a la primaria y luego dejo que ella se pliegue o... Puede ser, lo ideal, generalmente uno lo que hace, porque con las interacciones que uno tiene, uno dice, listo, yo utilizo un detergente no iónico, pero igual ella está en un medio acuoso, o sea, normalmente yo no puedo pretender sacar la proteína de la membrana y tenerla en la estructura terciaria perfecta como ella la voy a encontrar en una membrana. No va a ocurrir así. Nosotros ya sabemos que van a haber alteraciones, o sea, que tiene que haber alteraciones en esa proteína. Lo ideal sería que tú pues saques la proteína de la membrana con un detergente no iónico para evitar que haya despolimerización de la proteína e inmediatamente hagas una purificación de la proteína, o sea, la obtengas a ella solita y luego le haces una cristalografía de rayos X para tú saber dónde están las alfa hélices, mirar toda la estructura terciaria de la proteína. A partir de ahí, ya lo que uno puede hacer es despolimerizarla y empezar a analizarla. Pero si uno lo que quiere es primero mirar la estructura terciaria, lo ideal es primero analizar la terciaria y ahí sí después deshaces la terciaria y te vas a la estructura primaria. Listo. Vale, gracias, profe. Listo. Bien, entonces, normalmente, como les decía, Natalia. Sí, profe, es que sigo teniendo una dudita.
sé que la no iónica pues no va a alterar esa estructura terciaria y pues se va a poder estudiar pues por cristalografía. Pero entonces en la iónica, si desnaturaliza esas proteínas, entonces ¿cómo pues se va a estudiar? ¿O qué? Porque muchas veces yo necesito es revisar la secuencia primaria de los aminoácidos, ¿sí? O sea, la estructura primaria de la proteína. Muchas veces lo que yo necesito es mirar la composición de aminoácidos, no mirar la estructura de la proteína en sí. Incluso eso se facilita. ¿Qué pasa? Que si yo miro la secuencia del aminoácido computacionalmente, utilizando la biología computacional, yo puedo predecir cómo se está plegando la proteína bajo una condición determinada, temperatura, pH, etcétera. Si yo tengo la estructura terciaria, yo solamente tengo una estructura que yo puedo ver por diferentes partes y mirar cómo está armada. Entonces, vamos a ver ahorita, precisamente, cuando vamos a determinar qué región de esa proteína tiene el segmento transmembranal, pues yo tengo que analizar los aminoácidos y ahí yo necesito determinar la estructura primaria de la proteína. O sea, yo la puedo obtener, despolimerizarla y analizarla. Entonces, depende del tipo de análisis que yo quiera hacer. O quiero la estructura completa o quiero solamente la secuencia primaria, o sea, la estructura terciaria o solamente la secuencia primaria para yo poderla analizar. ¿Sí? Listo, profe, entiendo. Sí, señora, gracias. Súper, listo. Isa. Isabela. Profe, Ok. entonces, el detergente no va a afectar esa unión entre aminoácidos. El no iónico. El no iónico, pero el otro sí. El otro sí. Ok, listo. Gracias. ¿Listo? Profe, Bien. pero los detergentes no eran anfipáticos también. Claro, pero entonces por eso al ser anfipáticos están interactuando con el lípido de la membrana. Y rompen, o sea, interactúan tanto, obviamente interactúan con la proteína, interactúan con los lípidos de membrana. Y al interactuar con el lípido de la membrana, lo que hace es, lo que se tiene ahí para trabajar en el laboratorio es un detergente que no va a estar cargado o no va a ser iónico para que no pueda alterar la interacción de los aminoácidos. Listo. ¿Sí? Listo. Gracias. Listo. Isabela. Profe, ¿y uno para qué quiere entonces tener esos aminoácidos así sueltos? Lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, uno tiene esos aminoácidos sueltos porque necesitas caracterizar, por ejemplo, la secuencia primaria, la estructura primaria. Entonces, una cosa es que yo quiera de pronto analizar la estructura terciaria, la estructura ya funcional de la proteína, hacer una cristalografía. Otra cosa es que yo necesite analizar aminoácido por aminoácido para poder caracterizar qué segmento es hidrofílico y qué segmento es hidrofóbico, cuál es el dominio que puede, un dominio determinado, qué característica tiene a nivel de aminoácidos. Y ahí vamos a tener que hablar de estas curvas o estas gráficas de hidropatía, pero creo que esta parte pues ya la vamos a dejar para la próxima clase, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para hacer un análisis de la hidrofobicidad de los segmentos de la proteína o de los aminoácidos de la proteína, necesito tener la proteína en estructura primaria, o sea, en la secuencia de aminoácidos sencilla. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Súper. Bien, yo creo que vamos a dejar la clase por hoy acá. Esta parte de Natalia, ¿tienes pregunta? Sí, profe, otra pregunta. Entonces en la no iónica pues vamos a tener pues la proteína sola sin esa membrana lipídica, pero entonces en la iónica si desnaturaliza esas proteínas, ¿vamos a tener esa parte lipídica o no? No, o sea, cuando estamos hablando de detergentes, ambos detergentes van a interactuar con el lípido de membrana y van a degradar la membrana. La van a romper van a sacar, disgregan los lípidos. ¿Sí? Sí, ambos detergentes van a hacer lo mismo. Vale, ambos actúan en esa membrana lipídica, pero entonces la diferencia es que la iónica, vamos a ver, es esa estructura terciaria. Exactamente. Pues ya la primaria, iónica, al contrario, la primaria y ver la secuencia de aminoácidos. Ok. Exacto. ¿Ivonne? Profe, qué pena, es que no me queda claro. Yo voy a desnaturalizar la proteína y ese detergente va a romper los enlaces entre los aminoácidos, pero o solamente me deja la estructura primaria, que es esa secuencia de aminoácidos, sin romperlos. Ojo,
Estamos hablando de interacción no covalente entre aminoácidos, ¿listo? O sea, las interacciones que forman las estructuras terciarias de las proteínas. La secuencia o el enlace peptídico no lo rompe un detergente, porque es un enlace de alta energía. ¿Sí? Ah, listo, profe. Un Sí, enlace sí, de sí, alta entendí. energía o un polímero como este lo tiene que romper por hidrólisis, una enzima o algo así. ¿Listo? Entonces, si se rompen Sí. son los no covalentes, las interacciones entre aminoácidos. Ok, vale, gracias, profe. Listo. Bien. Entonces, bueno, chicos, chicas, les deseo buen resto de día y entonces nos vemos la próxima clase para continuar el tema de